Bueno, en este momento les presento al señor José Hager, ¿sí?, que nos va a contar también su testimonio. Muy bien, les voy a leer. Dice así: camina lento y habla pausado, casi no sonríe, pero tampoco tiene razones para hacerlo. Se llama Joaquín José Hager, tiene 86 años, es judío, sobrevivió al Holocausto, como también se lo conoce con el nombre de Shoah. Era 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando una carta llegó a casa de los Hager en Hungría. Él tenía apenas 22 años. El correo convocaba a los nacidos entre 1921 y 1922 a registrarse en un campamento húngaro, caso contrario serían apresados. Él y su hermano Eliezer fueron trasladados a dos diferentes campamentos, mientras que el resto de su familia se quedó, pero no por mucho tiempo. El gobierno alemán, cuenta, ocupó este país para exterminar a los 600.000 judíos que vivían en Hungría, entre ellos a los míos, dice el señor Hager. El único recuerdo físico que guarda José de sus parientes es una foto de la época, que está aquí en el periódico. En ella aparecen sus papás, sus 3 hermanos, sus tíos, sus abuelos. En total 16 personas. La mayoría murió a mano de los alemanes. Ellos fueron trasladados a uno de los mayores centros de exterminio nazi, Auschwitz, en Polonia. Joaquín Hager toma la fotografía y señala qué fue lo que le pasó a cada uno de ellos. Su semblante cambia y toma aire para contarlo. Su madre Sara, su tío Germán, sus abuelos Elía y Jaya, su pequeña prima Gaby. Todos murieron en la cámara de gas. Su padre, Abraham, falleció después. Enfermó de Parkinson y fue trasladado a Israel, donde pasó sus últimos días. Él no logró verlo, ni tampoco recuperar el cuerpo de su madre, ni ningún familiar para poder enterrarlos. El rostro de Joaquín se contrae más cuando recuerda a su hermano menor, Moshe. Se entristece y el rictus de su cara se cae. Él nunca lo volvió a ver. Solo le contaron que lo mataron. Que trabajó hasta los últimos días de la guerra en un campamento, pero cuando quiso irse no se lo permitieron. No le perdonaron la vida. Lo llevaron a un bosque y lo liquidaron. Sin embargo, fue en un bosque donde Joaquín salvó su vida. Él, junto con 300 jóvenes más, fue obligado a trabajar en un campamento de trabajo en los Montes Cárpatos en Europa Central. La mitad de sus compañeros murió, pero él se escondió entre los bosques y logró sobrevivir. El trabajo que realizaba allí era muy forzado y peligroso. Estaba justo donde los alemanes y los rusos se enfrentaban. Había ataques de ambos lados y él estaba en el centro. Ahí hacía caminos para el ejército y recogía los cadáveres de las bajas. Mi vida era muy peligrosa, un trato difícil. No tenía ropa para estar en las montañas, por eso casi la mitad de los jóvenes murió de frío y de hambre, de cansancio, recuerda. Joaquín permaneció 8 meses en el campamento. Para él, cada día era un logro estar vivo. Nadie sabía quién iba a quedar vivo, dice, y quién no. Todos los días era pensar qué vamos a hacer. Pero eso sí, Dios estaba presente en sus pensamientos y le daba fuerzas para seguir. Joaquín conoció del fatal desenlace de su familia solo cuando regresó a su casa. No sabía de ellos, porque fuimos completamente aislados del mundo. Solo cuando me liberaron, conocí el exterminio al que fue sometida mi familia. Se entristece. Joaquín hace una pausa, toma aire, pero se aferra a la foto. Es el único recuerdo que tengo. Y lo abría, el único recuerdo de tantos momentos que vivió con los suyos. Su hermano menor vuelve a posesionarse de sus pensamientos. No lo deja. Lo señala en la foto de nuevo y repite: no supe nada de él, solo me enteré que lo mataron. Meses antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara, Joaquín regresó a Hungría. Llegó con ansias de saber qué pasó con los suyos y se encontró con su casa devastada. No había nada, apenas los muebles. Todo estaba destruido, todo, pero no se dejó vencer. Se hizo muy fuerte, pues la vida lo hizo así. Empezó de cero trabajando como contador en una empresa del Estado y con un amigo, otro sobreviviente que estuvo con él. Ellos se apoyaron, vivieron juntos construyeron sueños y juntos pudieron avanzar. Joaquín conoció también el amor, a Emilia, su esposa de toda la vida. Ella tenía 24 y él 28. Se casaron en 1950. Tienen 2 hijos, Miki y Judith. Emilia vivió una similar experiencia como judía, pero se salvó de morir. Su familia se ocultó en casa de unos amigos para evitar que la Gestapo, que es la policía alemana, la descubriera. Joaquín y Emilio tenían una aspiración recurrente, salir de su país, pero no podían hacerlo, hasta que en el año 1956 se promulgó una ley en la que permitía a los judíos reencontrarse con sus familiares. Primero salió su amigo,
quien emigró a Ecuador donde unos parientes. Pero Emilio, quien era su amigo, no podía vivir sin Joaquín. Era su amigo de resistencia, por lo que le arregló los papeles de migración, y es así como en 1967 Joaquín, su esposa y sus hijos llegaron a Quito. Ambos, Joaquín y Emilia, fundaron una fábrica de tejidos y así se abrieron camino. Emilio, su amigo, murió, pero él lo tiene siempre presente. No olvida al ser que le dio resistencia y sigue con una de las compañías que fundaron, de la cual es su director. Así como tampoco olvida a su paisano, es decir, compañero de su ciudad, Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz del año 1986, quien vive ahora en los Estados Unidos. A él le pasó algo similar a lo que le pasó a Joaquín. Perdió a toda su familia en el campo de exterminio de Auschwitz. Ellos se conocieron en Hungría antes de la Segunda Guerra Mundial, una amistad de adolescentes. Wiesel vivía a 70 kilómetros de Transilvania, la ciudad donde habitaba Joaquín con su familia. Tiempo después, cuando dejó de verlo, empezó a ver sus libros que narraban sus vivencias, uno de ellos titulado La noche, el otro, El día. Para él, leer una historia en la que se ha estado involucrado es muy difícil. Es algo que no podré olvidar nunca. El Holocausto fue un crimen atroz. Yo perdí a toda mi familia cuando apenas tenía 22 años. Ya exterminaron a mi mamá en crematorio. A mi hermano más joven trabajaba hasta los últimos días de la guerra y fuimos informados que le llevaron a un bosque y le mataron. Otro hermano mío salió con Ariat Honor a Israel cuando tenía 18 años y él se salvó la vida, ya se murió en Israel. Entonces, de toda nuestra familia, yo soy el único sobreviviente del Holocausto.